a su casa, mi casa, camino de santidad. Híjole, ya está reciando el calor, ¿verdad? Ahora sí ya se está sintiendo un poquito el calor. Entonces, pero gracias a Dios que tenemos la reunión temprano, ¿verdad? Ya cuando arrecie ya casi estamos fuera de aquí. Entonces, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. ¿Les parece? Vamos a orar. Si alguno de ustedes quiere ventilador y cree que hay algo más cerca, pues puede acercarse a un ventilador. Y si no quiere pues aire, pues también además del ventilador, ¿verdad? Ok, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Gracias en esta mañana porque nos permites estar aquí reunidos una vez más como iglesia local. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por la vida de mis hermanos que vienen, Señor, con entusiasmo, con ánimo a poder congregarse, a poder reunirnos, Señor, a la mesa, para poder degustar, Señor, el alimento que tienes preparado para nosotros. Señor, te pido en esta mañana, Padre eterno y glorioso, que me des sabiduría, que me des entendimiento, Padre, para poder exponer tu palabra correctamente. Que pueda exponerla, Señor, de una forma ordenada, de una forma clara, Señor, para que este alimento, Señor, pueda nutrir la vida de mis hermanos como ha nutrido la mía. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, después de no haber predicado 2 domingos, ya extrañaba predicar otra vez. Y decidí, bueno, estamos o conmigo se quedaron estamos en la serie Aprendiendo para Enseñar y ya hemos visto 4 mandamientos. De los 10 mandamientos hemos estudiado 4 mandamientos. Y el día de hoy deberíamos de haber iniciado con un 5.º mandamiento, o el 5.º mandamiento, que es honra a tu padre y a tu madre. Pero, hermanos, no voy a predicar el día de hoy el 5.º mandamiento, ya que hace unos meses quería hablar de este tema que voy a hablar del día de hoy. Y en estas últimas semanas, el Señor me ha confirmado que es algo que debo de hablar hacia la iglesia por varias situaciones que he visto y que he vivido como pastor y como hermano de esta iglesia local. Quiero leerte algo que encontraba en internet que va referente al tema. Dice, en el año 2004 sucedió un fenómeno cultural cuando se descubrió que una oveja había sobrevivido varios años sin un pastor. La oveja tiene dificultad para regular su temperatura y muchas veces muere por exceso de calor. Fue un milagro que Shrek estuviera vivo después de 6 años de esconderse en cuevas para evitar a su pastor. Cuando regresó, a Shrek se le dificultaba caminar, comer y funcionar según la manera en que las ovejas fueron diseñadas. ¿Por qué? Porque Shrek estaba sobrecargado de una capa de lana pesada que nunca debió portar. No fue diseñada para eso. Hermanos, esta vez que fui a Guadalajara, la visita de mi ida a Guadalajara no fue para pasar vacaciones, sino porque realmente la obra que teníamos en Guadalajara se ha cerrado. Ya no tenemos la obra en Guadalajara. Se ha terminado. ¿Por qué se ha terminado, hermanos? Por ciertas razones, por varios motivos. Y decidimos que lo más sano es que los hermanos que estaban allá fueran y se añadieran a una iglesia local para que estuvieran siendo supervisados y para que estuvieran siendo pastoreados por un pastor que esté allá y les esté dando este seguimiento. Y créelo que en mi corazón me dolió mucho, pero sabíamos que era lo mejor, ya que al estar a distancia, varias cosas no estaban funcionando. Y cuando nos despedimos de los hermanos y fui a hablar con el pastor de la iglesia donde se iban a congregar para decirles que lo recibieran, el pastor me dijo, te agradezco, hermano, que hayas venido desde Colima para hablar y recomendarme a los hermanos. No sabes la carga que me aligeras como pastor al recomendarme a los hermanos. Entonces le dije, recíbalos, son hermanos que aman al Señor y pues le hago entrega de ellos.
Hermanos, y esta vez que fui a Guadalajara, nos quedamos ahí a un servicio en esa iglesia y después fuimos a visitar al pastor Alfonso. Y cuando estábamos ahí, tanto en el servicio con los hermanos en Guadalajara y con el pastor Alfonso, me di cuenta de dos cosas. Una de ellas es la preocupación del pastor por las ovejas, el cuidado que debe de tener, el amor. Esa es una de las cosas que me di cuenta en cuanto al pastor. Y la otra es que me di cuenta la falta de interés en las ovejas por unirse a una iglesia local. Cuando estuvimos en la reunión con el pastor donde se quedaron los hermanos, el pastor decía esto a la congregación, y yo creo que es una congregación como de unas 400 personas en general, y él decía, me decía el hermano Miguel que a la siguiente reunión, ya no me tocó ir a mí ahí porque fui a predicar a otro lado, y me dice que el pastor decía, hermanos, me entristece que en la reunión de ayer, más de la mitad de la congregación no son miembros de esta iglesia. Vienen a este lugar, pero no son miembros de esta iglesia. No se han unido a esta iglesia local. Y de ahí fuimos a visitar al pastor Alfonso, y con él también nos encontramos varias necesidades. Al faltar manos que le ayuden en cuanto a la obra del Señor, y en cuanto al abandono de uno de sus feligreses, que era de mucho apoyo para él. Y cuando estábamos comiendo el domingo, yo le decía, ánimo pastor, todo va a estar bien. Y él me decía, ¿sabes, Uziel? Pues me duele la partida de este hermano, el haberse ido. Me dice, y en esta situación que estamos en un cambio de lugar, si nos vamos, no nos vamos. Y él me decía, pero ¿sabes, Uziel? No puedo dejar la encomienda que el Señor me ha dado. Es aquí donde el Señor nos ha puesto y debo hacer su obra. Hermanos, ten cuidado si yo como pastor llego a llenar todas tus expectativas. Todas. ¿Por qué? Porque si yo llego a llenar todas tus expectativas y no encuentras ningún defecto en mí, quizás me estás idolatrando. Quizás me estás idolatrando. O quizás estoy cumpliendo todos tus gustos, tanto malos como buenos. Y tampoco es correcto. El cumplir todos tus gustos, tanto malos como buenos, no es correcto. Porque realmente te estaría complaciendo a ti y no estaría complaciendo al Señor. Y es referente a esto, a lo que te quiero hablar el día de hoy, hermanos. Para ver este estudio, nos vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 10, versículo del 8 al 11. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo del 8 al 11. Amén. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo del 8 al 11. Te lo voy a leer y dice así en la palabra Dios para todos. Tal vez insisto un poco más de lo debido, está hablando el apóstol Pablo y dice, en la autoridad que nos dio el Señor. Pero no me avergüenzo porque Él nos dio esa autoridad para ayudarlos a ustedes, no para causarles daño. No quiero que piensen que los trato de asustar con mis cartas. Dice Pablo, al estarles yo escribiendo cartas, yo no trato de asustarlos, dice. Algunos dicen, las cartas de Pablo son duras y causan una fuerte impresión, pero en persona se ve débil y su manera de hablar no infunde respeto a nadie. Los que dicen eso deben de entender que no hay diferencia entre lo que escribimos cuando estamos lejos y lo que hacemos cuando estamos con ustedes. Hasta ahí, hermanos. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corintios? Recordemos que Pablo ya les había mandado una primera carta haciéndoles una reprensión. Y cuando Pablo les manda la segunda carta, algunos hermanos de la iglesia de Colosas comenzaron a decir o comenzaron a hablar que las cartas de Pablo eran impresionantes y que las cartas de Pablo también al ser impresionantes eran impresionantes sus cartas. Decían, pero cuando ya tienes a Pablo frente a frente, no es fuerte, no da una señal de respeto. Hermanos, y
Y ellos dicen esto, comenzaban a decir esto, ese Pablo a mí me hace los mandados cuando viene. Y Pablo se entera de ello y le dice, yo sé que algunos de ustedes están diciendo que mis cartas impresionan, que mis cartas son fuertes, pero que cuando estoy ahí frente a ustedes soy débil. Hermanos, y necesitamos entender a quién Pablo les estaba mandando esta carta. A la iglesia de Colosas, que estaba con los griegos, y los griegos, recuerden, que se exaltaban por su belleza. Y la historia nos dice que Pablo no era un hombre agraciado. Los historiadores dicen que Pablo era un hombre de baja estatura, era un hombre encorvado, de tantos golpes era encorvado, nariz aguileña, era calvo, era barbón y pues no era agraciado. Entonces los griegos decían, cuando ya lo tienes aquí, ese Pablo no causa ningún respeto. Realmente, hermanos, no había una fraternidad entre la iglesia de Colosas y entre su líder espiritual. Hermanos, y el tema de hoy, si le quieres poner un título, lo he puesto, la fraternidad entre el pastor y las ovejas. La fraternidad entre el pastor y las ovejas. ¿Qué es fraternidad, hermanos? La palabra fraternidad quiere decir relación de hermandad. Relación de hermandad. Quiere decir unión y amor entre personas que comparten la misma fe o condición humana basada en el respeto, la igualdad y la solidaridad. Hermanos, repito, entre la iglesia de los Corintios y su líder espiritual ya no había una fraternidad. Lo contrario de fraternidad es una separación, es una hostilidad, una antipatía y había una rivalidad. Entonces los corintios estaban criticando el ministerio de Pablo. Decían, Pablo es muy autoritario. Decían que sus cartas eran duras, repito, impresionantes, pero al momento de tenerlo enfrente era débil. A los corintios, ¿qué pasaba con ellos? Les gustaba cómo escribía Pablo, pero no tenían a Pablo como su líder espiritual. ¿Me explico? ¿Qué pasa en la iglesia de hoy, hermanos? Y no solamente en esta congregación, en otras. Quizás a muchos les gusta cómo predica el pastor, pero no es su pastor. ¿Me explico? Me gusta cómo enseña, me gusta cómo comparte la palabra, pero no es mi pastor. Voy ahí porque me gusta, pero no es mi pastor. No es. Voy ahí, pero no es. Hermanos, lo interesante es que nuestro Dios nos deja una metáfora terrenal entre pastor y oveja. Lo que la Biblia nos enseña en cuanto a su redil, en cuanto a su pueblo, nos habla que Dios ha establecido pastores para apacentar la grey de Dios. Dios ha puesto pastores para llevar el rebaño. Hermanos, ¿cuáles son algunas características de las ovejas? Las ovejas son animales muy tímidas y miedosas. Las ovejas con cualquier ruido se espantan. La visión de las ovejas parece que tienen, aunque tienen una buena visión, pero no es muy panorámica, o sea, es muy amplia, ¿verdad? Las ovejas no poseen ninguna defensa, son muy vulnerables, lo único que pueden hacer es como tirar un cabezazo, pero de ahí en más, o una mordida, pero de ahí en más no le pueden hacer algo más a un depredador. Las ovejas tienen buen oído, tienen buen olfato, y las ovejas tienen una muy grande cualidad, tienen muy buenos recuerdos y una muy buena memoria. Y eso puede ser muy bueno, hermanos, pero también puede ser muy malo. Hermanos, necesitamos comprender que el pastorado no es un título que se obtiene por ir y estudiar en un instituto bíblico. Yo no creo en esas personas que dicen, me voy a estudiar en un instituto bíblico porque voy a ser pastor. No, hermanos, la verdad que no es así. Tampoco el ser pastor se obtiene porque en ti nace un deseo de ser pastor, porque hay muchas personas que lo pueden desear. ¿Por qué nace el ser un pastor? La Biblia nos dice porque es un llamado de Dios. Es Dios quien llama.
¿A quién llama Dios? ¿A seres perfectos? ¿A seres que no se equivocan? ¿A seres sin pecado? Claro que no, hermanos. Dios llama a los pastores o a personas que a pesar de sus debilidades y de sus pecados, Él los ha escogido. A pesar de sus debilidades y sus pecados, Él los ha escogido. Creo que ya les había comentado esto. Veía que en Australia es donde se solicitan más pastores, pero cuando hablo de pastores, no de pastores en el sentido espiritual, sino en lo secular. Entonces, en Australia hay demasiadas ovejas, animalitos, ovejas, y solicitan pastores porque las personas ya no quieren pastorear. Dicen que es un trabajo demasiado pesado. Y las ofertas en Australia para los pastores son así. Se solicita pastor de ovejas que se requiera estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y pasar la mayoría de los días hábiles en el rango, porque si toman vacaciones, las ovejas resienten. Ya ves, así como las ovejas, oh, ¿quién va a predicar? No, pues ¿para qué vamos? ¿verdad? Llevándolo al sentido espiritual. Bueno, dice, todas las tareas laborales están estrechas y directamente relacionadas con la producción de ovejas. Debe alimentarlas, debe regar a las ovejas o garantizar la provisión adecuada de ambas. Debe llevarlas a la zona de pastoreo apropiada. Redondear a los perros callejeros usando otros perros o cercas, hacer que ciertos animales tengan acceso a agua dulce, cama de rebaño, cerca del sitio de la noche, proteger el rebaño de animales depredadores y de comer plantas venenosas o nocivas, administrar los medicamentos a las ovejas según sea necesario y ayudar en el parto, en el atraque y en la esquila. Hermanos, realmente el trabajo del pastor no es fácil en el ámbito laboral, pero tampoco en el ámbito espiritual es fácil. Tampoco es fácil, hermanos. Aunque muchos creen que sí es fácil. ¿Cuál puede ser el trabajo del pastor? Pues nomás leer la Biblia, hacer un estudio, venir el miércoles, presentarlo, o el lunes, o el domingo, presentar el estudio. No, hermanos. El trabajo del pastor va más allá. Va más allá. Y muchas veces las ovejas denigran el trabajo del pastor. Lo denigran. En América Latina, uno de los trabajos más denigrados es ser pastor. En Estados Unidos, uno de los trabajos más importantes y de los trabajos más estresantes es ser ministro o ser pastor. Hermanos, ¿cuáles son las responsabilidades de un pastor? En el sentido espiritual, ¿cuáles son las responsabilidades de un pastor? Punto número 1, las responsabilidades de un pastor es alimentar el rebaño. Alimentar el rebaño. Juan capítulo 21, versículo del 15 al 17. Juan capítulo 21, versículo del 15 al 17. La primera responsabilidad de un pastor es alimentar el rebaño. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirles la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. En el versículo 17 le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. La palabra que usa aquí nuestro Señor Jesucristo para apacentar viene de una palabra griega, que en el griego es bosco, que quiere decir dar de comer, nada más. Es así, dar de comer.
Pedro, dale de comer a las ovejas. Hermanos, las ovejas son animales que no saben diferenciar entre las plantas buenas y las plantas correctas. Veía una entrevista que le hacían a un pastor, repito otra vez, de ovejas seculares, y le preguntaban, le decían, ¿cuáles son los mayores peligros que se enfrenta una oveja? Lobos, leones. Decían, no, eso ya casi no hay. El mayor peligro que se enfrenta una oveja hoy en la actualidad son las plantas venenosas. Porque la oveja no sabe distinguir entre a veces un alimento bueno y un alimento malo. Entonces nosotros como pastores los tenemos que llevar a alimentarse de buenas plantas. Hermanos, y ese es el trabajo de un pastor, darle buen alimento a las ovejas. Me refiero en el sentido espiritual, enseñarles correctamente, darles la palabra correctamente, porque el hecho de que haya iglesias cristianas o iglesias evangélicas no quiere decir que por el hecho de ser cristiano o evangélico se dé un buen alimento. Se dé un buen alimento, eso no quiere decir, es que es una iglesia cristiana, todo lo que se diga es correcto. No es cierto. No siempre es así. Entonces, la primera responsabilidad de un pastor es alimentar a las ovejas, predicar la palabra de Dios, que te enseñen la palabra de Dios. Pablo le dice, que los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que enseñan la palabra de Dios. Entonces, todo pastor, hermanos, debe preocuparse por dar un buen alimento, por preparar un buen alimento, que Dios que tenga esa gran responsabilidad, que tenga ese compromiso. Hermanos, y para preparar un buen alimento, no se prepara en 5 minutos como la Maruchan. La Maruchan es muy sabrosa, y yo creo que muchos han comido la Maruchan. Y sabe buena, y más si le pones salsa, limón, y te pones las saladitas a un lado. Híjole, sabe buenísima. Pero no la vas a comparar con una buena sopa. No se compara, hermanos. ¿Cuál tarda más? Una buena sopa. Hermanos, en la palabra del Señor es igual. Yo no concibo una persona que pueda preparar un tema y hacerlo en 1 hora. ¿Qué le voy a enseñar a la iglesia? A ver, yo creo, no. Hermanos, yo cuando preparo un tema como el tema de hoy, tardo hasta 2 días, hasta 12 horas. Tardo mucho para preparar un tema. A ver, ¿y por qué? ¿Por qué esto? A ver, en el griego, ¿qué dice esto? A ver, ¿y en el hebreo qué quiere decir esto? A ver, ¿y a quién iba referente esto? ¿Y por qué lo decía? ¿Y por qué lo hacía? Porque es un estudio. Es un alimento que se va a dar. Cuando la iglesia primitiva empezó a crecer, los discípulos comenzaron a desubicarse, comenzaron a dejar la oración y la predicación y comenzaron a atender otras cosas, y también comenzaron a desatender otras cosas, y la iglesia se comenzó a quejar y dijeron, están dejando sin comer a las viudas, ¿dónde están los discípulos? ¿Y qué dice Pedro? Hermanos, ¿saben qué? Nosotros no podemos meternos a ver si la viuda está comiendo o no está comiendo. Yo no puedo meterme a ver eso. ¿Qué dice Pedro? Escojan entre ustedes a 7 varones llenos del Espíritu Santo que se encarguen de eso para nosotros seguir en la oración, en la predicación de la palabra. Y es así como la iglesia comienza a funcionar. Hermanos, entonces, repito, la responsabilidad de un pastor es alimentar a las ovejas, nutrir sus almas, nutrirlas. Y puede haber alimento que a veces a la oveja no le va a gustar, o puede haber un alimento, o quizás a veces la oveja necesita vitaminas y se las tenemos que inyectar y la oveja no va a querer, pero es lo que la oveja necesita. Necesita las vitaminas, necesita el alimento. Pero no siempre el alimento puede ser muy rico. A veces hay alimento que no es muy rico, pero es muy sano, como las verduras. No son tan buenas, pero son necesarias. Entonces, hermanos, en Jeremías capítulo 23, versículo 1,
Ve el llamado que hace Dios para los pastores que no estaban alimentando el rebaño. Y me refiero al rebaño espiritual. Jeremías capítulo 23, versículo 1. Dice, del 1 al 4, dice, hay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantaste y no las habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Las eché y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Hermanos, estos pastores no estaban alimentando a las ovejas, solamente estaban viendo por ellos mismos. No estaban haciendo su trabajo. Entonces, el trabajo de un pastor es alimentar a las ovejas. Ese es uno de sus principales trabajos, ¿verdad? Otra cosa que debe de hacer el pastor es supervisar y conocer el rebaño. Supervisar y conocer el rebaño. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 2 al 3. Supervisar y conocer el rebaño de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 2 al 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. La palabra que ahora se menciona aquí, apacentad, en el griego cambia. Aquí es supervisar. Aquí es supervisar, apacentad la grey de Dios. Aquí es supervisar la grey de Dios, supervisar el pueblo de Dios. Hermanos, el pastor debe mantener sus ojos y oídos abiertos a lo que está sucediendo en la vida de las ovejas. Necesitamos conocer su condición espiritual, emocional y físicas para poder cuidar de ellas de una manera saludable y bíblica. Y no solamente conocerlas el domingo, no solamente conocerlas el miércoles, hermanos, conocerlas individualmente. Por eso yo he dicho y lo creo firmemente en mi corazón que en una congregación no debe existir un solo pastor. ¿Por qué? Porque no puede con todo el trabajo. En una congregación deben de existir varios pastores, porque mientras más pastores sean, mejor se cuida el rebaño. Es que yo creo que cuando ya seamos 300, ya vamos a tener otro pastor. No se trata de números, se trata de cuidado. Podemos seguir siendo estos y puede haber hasta 3 o 4 pastores. ¿Qué mejor cuidado habría o no? Claro que habría mucho mejor cuidado. Y no sería tan pesada la tarea para un solo pastor. Es lo más bíblico que en una congregación existan más pastores. Porque no nos olvidemos que aunque uno es pastor, también es oveja. También necesita ser alimentado, también necesita ser guiado, ser instruido, ser reprendido, ser exhortado, quizás ser disciplinado. Lo necesitamos, hermanos. Entonces, Jesús conocía sus ovejas y Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, dice Jesús. Hermanos, aunque no es una tarea fácil, el pastor debe conocer a las ovejas, aparte de la oración, de la predicación, el pastor tiene que conocer a las ovejas. Hermanos, pero repito, el trabajo es pesado. Y hay muchos hermanos que vienen a la congregación con una mentalidad, se los he dicho, de egipcios. ¿Verdad? ¿A qué me refiero de egipcios? Yo vengo a que me sirvan y no a servir.
Y ya tienes 1, 2, 3, 4, 5 años aquí y nomás vienes a que te laven los pies, pero jamás tú agarras el hebrillo y la toalla y vienes a lavar los pies. Hermano, no es así. No es así, porque cuando tenemos esa mentalidad, el trabajo se hace más pesado. Entonces, el pastor debe supervisar, el pastor debe conocer el rebaño. El pastor debe de ver cuando una oveja está confundida, está impaciente, está desubicada. A ver, este hermano ya casi no viene, ¿qué está pasando con él? Este hermano vemos que ya no se congrega igual. Este hermano vemos que ya no tiene el mismo fuego. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con el hermano? A ver, hay que preguntar por él. A ver, hay que ver por él. Y luego el pastor te llama y te dice, hermano, ¿cómo estás? Bien. Ya no te hemos visto, hermano. No, todo bien, no he podido, pero ya en esta semana voy. ¿De verdad todo está bien? ¿Todo está bien? ¿Crees que está bien? Claro que no está bien. Estamos viendo en ti una apatía. Estamos viendo en ti que ya no hay el mismo fuego, el mismo servicio, el mismo compañerismo. ¿Y crees que todo está bien? Claro que no está bien. Hermanos, pero también a veces las ovejas creen que la responsabilidad nada más es del pastor preguntar por los hermanos que a veces ya no vienen o ya no están. Oiga, pastor, y ya no viene la hermana que se sentaba allá hasta atrás, no sabe por qué, y a veces el pastor, no, ¿y tú? No, yo no, pues usted es el pastor, usted debe saber. No, tú también debes de saber, tú también tienes que preguntar, tú también puedes hablar. Hermanos, otra responsabilidad que tiene el pastor, dijimos que una es alimentar, la otra supervisar, cuidar, la otra que el pastor, otra responsabilidad que tiene el pastor es guiar el rebaño, guiar el rebaño. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. La palabra que se menciona aquí de imitad su fe, esa palabra imitad viene de una palabra griega que es mimeo, de donde viene la palabra mimo. Mimo, que imita, mimo. Hermanos, ¿qué dice este versículo? Imiten el comportamiento de su pastor, siempre y cuando su conducta sea buena. Imítenlo. Si su conducta es buena, imiten su fe. Hermanos, las ovejas necesitan ser guiadas con humildad, con paciencia, con gentileza en los caminos del Señor. Deben de ser guiadas así, con humildad, repito, con paciencia y con gentileza. Buenos días, hermano, ¿cómo estás? Mira, es ser guiados. Hermanos, pero no olvidemos que el pastor siempre carga una vara y un cayado. Carga una vara y un cayado. ¿Para qué es el cayado? El cayado es porque cuando una oveja está descarriándose, le jalas la pata con el cayado, la metes al redil. O va a comer una planta que no es correcta, la agarran el buche y lo mueven. No. ¿Y la vara? Para la disciplina. Está peleando con otras ovejas, ¡pam! Le pegan en la... cálmate, cálmate. Hermanos, pero es ahí donde la oveja no le gusta. Quiere ser guiada con humildad, paciencia y gentileza, pero cuando es necesario usar la vara y el cayado, ni te atrevas a tocarme. Hermanos, veía un video donde un pastor va caminando y lleva como 3,000 ovejas. Y el pastor
principal, voy a llamarlo así, que las ovejas conocen su voz, va al frente y todas las ovejas van atrás. Y van como unos 10 pastores a los costados y aparte van unos perros. Por si la oveja se quiere salir, ahí están. Y todas van, van siendo guiadas. Van siendo guiadas. Hermanos, Dios le confió la autoridad y la responsabilidad a los pastores para guiar el rebaño. Para guiar el rebaño. Pero repito, es ahí donde a veces no les gustan las ovejas. No les gusta. Donde le agarras, hey, y a veces te das cuenta que no es oveja. Porque cuando le haces así, no le hace, ve, aúlla, ¡au! El lobo. Hermanos, Hebreos capítulo 13, versículo 7. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17. Perdón, ya me equivoqué, ¿verdad? Dije 7, es 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hermanos, a veces guiar el rebaño, repito, se debe de llevar disciplina. Se debe hacer la disciplina. Pero, repito, muchas ovejas cuando se pone la disciplina, es ahí donde ya no les gusta. Y se terminan yendo, hermanos. Se terminan yendo a otra congregación por la disciplina. No me gustó, no fue la forma, no me dijo correcto, ya me voy. Hermanos, por la misma razón que te vayas de una congregación, por esa misma razón te vas a ir de otra y de otra. La mayoría de los que estamos aquí vienen de otras congregaciones. Y cuando vienen a hablar conmigo de que quieren congregarse aquí, son una maravilla de ovejas. Digo, ¿cómo las dejan ir estas chuladas de ovejas? Hablan maravillas. No, y yo estaba, y yo daba, y yo iba. ¿Y sabes quiénes son los malos del cuento? Los pastores. No me cuidaba, no me visitaba, no me decía. Nunca ha venido nadie a decirme, pastor, quiero congregarme aquí. ¿Por qué, hermano? Porque yo era un rebelde. Yo allá hacía esto, hacía lo otro, quise dividir 3, 4 iglesias, quise hacer esto, quise hacerlo. Nadie ha venido así. Puro Caperucita Roja llega aquí. Y al final los culpables son los pastores. Y no quiero decir que con esto, hermanos, espero me entiendan, no estoy justificando. Yo sé que hay cosas, claro. Y muchos vienen heridos por muchas cosas y me lo han contado, claro. Pero ¿a poco eres Campanita en el cuento de Peter Pan? Hermano, y cuando se hace la disciplina, se terminan yendo. No les gusta. Ay, como que si ellos no pecaran. Hermanos, el pastor debe de promover hacia la santidad. Hacia la santidad. El pastor puede ser un muy buen predicador, el pastor puede ser un muy buen consejero, el pastor puede saber de teología, de escatología, de antropología, puede saber de neumatología, de todo eso puede saber, todas las doctrinas por haber en la iglesia, pero si el pastor no vive en santidad, no está calificado para ser pastor. No está calificado para ser pastor. Hermanos, pero el pastor debe guiar el rebaño. Debe guiar el rebaño. Otra responsabilidad del pastor.
El pastor protege el rebaño. El pastor protege el rebaño. Hechos capítulo 20, versículo 28 al 30. Hechos 20, 28 al 30. Pablo se está despidiendo de una iglesia y fíjate lo que dice. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual la ganó por su propia sangre. Hermanos, la iglesia del Señor tiene un gran precio. ¿Sabes cuál es? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo, hermanos. Ese es el gran precio que tiene la iglesia de Cristo. Dice el versículo 29, porque yo sé, está hablando el apóstol Pablo, que después de mi partida entrarán en vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Qué hace el lobo rapaz? ¿Perdona? No perdona el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿De dónde se iban a levantar? De la misma iglesia. De vosotros mismos se van a levantar personas que van a hablar pestes para arrastrar a los demás. Hermanos, la oveja, repito, no posee ninguna defensa. O sea, no es algo que ataque y vaya a matar a alguien. No es así, no es un depredador. La oveja sí llega a morder, la oveja llega a dar cabezazos, la oveja llega a patalear, pero es indefensa. Por eso necesita de un pastor. Hermanos, pero lamentablemente es muy triste ver que en las congregaciones hay personas que entran y otras que se levantan, que promueven doctrinas falsas o fomentan el pecado. Y los pastores deben de estar ahí para cuidar eso. Para cuidar de eso. No, que ya el hermano fulanito ya abrió una reunión y está empezando a enseñar a 3, 4 hermanos a ver, hay que ir. Hay que ir a casa del hermano Abraham, porque ya nos enteramos que abrió una reunión en su casa y que ya tiene a 4 a 5. A ver, Abraham, y Abraham, no, pues es que yo estoy enseñando que esto y no estoy... Cuidado, cuidado. Necesitamos tener esos cuidados, hermanos. Y cuando a veces el pastor protege al rebaño, ¿sabes quién es el malo? El pastor. Cuando el pastor intenta proteger a la oveja, el malo es el pastor. Qué falto de amor, pastor. Qué falto de amor es usted, pastor. ¿Cómo que le hizo eso? Hermano, hermana, no es oveja, mira, es un lobo. No, pastor, es oveja. Hermana, mueve la cola como un lobo. Aúlla como un lobo. Te está preparando para devorarte y no te das cuenta. No. Qué falto de amor es usted, pastor. Qué falto de amor es usted. Y cuando el pastor disciplina a una oveja, que si es oveja y la pone en disciplina, el pastor de todas maneras termina siendo el malo. Si es bien buena onda, pastor, esa oveja. Sí, hermano, pero tiene cosas. Pero véalo cómo está en la iglesia, pastor. Pero hay ovejas que se creen más buenas que Dios, hermanos. Y también hay pastores que se creen más buenos que Dios. Hermanos, hay ministros, músicos en la alabanza, en pecados que los pastores lo saben y no hacen nada. Hermanos sirviendo en ministerios en pecados y el pastor no hace nada. Dice, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Y luego dicen, ¿tú lo vas a hacer? Vente pues. No se trata de quién lo haga. No se trata de quién lo haga. No se trata de eso. Pero, hermanos, el pastor debe proteger al rebaño.
Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 5. Segunda de Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. ¿A quiénes? A estos evita. Hermano, te voy a confesar algo. Yo tenía... ¿Dónde está Juan? ¿No está Juan? ¿Ya se nos fue? Allá está Juan. Yo tenía como 2 años en el cristianismo. Y yo caí, hermanos. Me empecé a alejar del Señor. Me empecé a alejar del Señor. Yo le compartía a Juan. Y Juan iba y me exhortaba y me decía, Uziel, mira, la palabra de Dios dice, mira, Uziel. Comencé a hablar mal de mi líder de jóvenes. No, es que mi líder, no, es que él me ve y esto y lo otro. Empecé a juntar con otras personas y les empecé a decir, no, es que mira lo que hace. ¿Y sabes qué les decía a mi líder? Ya no se junten con Uziel. ¿Sabes qué causó en mí? Dolor. Pero ¿sabes qué estaba haciendo él? Protegiendo el rebaño. Porque había amargura en mi corazón. Había amargura en mi corazón. Y él dijo, no se junten con él. No está bien. No está bien lo que está haciendo ni lo que está diciendo. Ay, sí, muy santo él y yo. Hermanos, y el Señor trató conmigo. El Señor trató conmigo. Me tragó el pez y fue y me escupió. Aquí estoy, Señor. Fui con mi líder de jóvenes. Vengo a hablar contigo. ¿Qué pasó? Yo hablé de ti, esto, con los jóvenes hablé esto, con fulanito le dije esto, con esto. Ya lo sabía, Uziel, no te preocupes. Me sentí que tú hayas dicho que no. Sí, le estoy protegiendo a los jóvenes, nada más. No lo entiendes ahora. Sí, hermanos. Sí, hermanos. Y la verdad, con amor, vente. Hermanos, Dios hace una llamada de atención muy fuerte a los pastores que no estaban cuidando el rebaño. En Ezequiel capítulo 34, versículo 1 al 6. Ezequiel capítulo 34, versículo del 1 al 6. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Andad errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Hermanos, claro está que nuestro Señor Jesucristo, está hablando también de la venida de nuestro Señor Jesucristo, lo que iba a hacer. Él iba a traer al pastor que iba a apacentar al pueblo, porque los líderes espirituales dejaron de apacentar el rebaño, dejaron de apacentarlo, hermanos, pero dejaron de buscar
su bienestar físico. Comenzaron a lastimar a las ovejas, herían a las ovejas, no las estaban cuidando, las estaban maltratando. Hermanos, y eso puede pasar. Eso puede pasar. En algunas ocasiones, hermanos, en algunas ocasiones, algunos de ustedes yo los he lastimado como pastor. Yo los he lastimado como pastor. Injustamente. A veces justamente. Porque el pastor hiere a veces, tanto injusto como justo. Y los he lastimado, hermanos. Y algunos de ustedes me lo han hecho saber. Y cuando me lo han hecho saber, hermanos, les he pedido perdón por ello. Hermanos, porque no soy perfecto. Soy un hombre de carne y hueso. Me equivoco, no lo sé todo. Hermanos, tengo 6 años como pastor. No lo sé del todo. Y a muchos de ustedes los he lastimado. Hermanos, y muchos de ustedes me lo han dicho y repito, les he pedido perdón. Otros no me lo dicen. No me lo expresan con sus bocas. Pero la fraternidad se apagó. La fraternidad se apagó. Porque propusiste en tu corazón una antipatía y una rivalidad hacia mí. Evitas el saludarme, evitas hablar conmigo. Hermanos, motivos por los que una oveja dejará de seguir a su pastor es por la falta de cuidado del pastor, por maltrato del pastor. El pastor no mantiene el rebaño unido, las ovejas se sienten amenazadas o en peligro, están enfermas o dañadas, o quizás otras cuando ya toman una distancia con su pastor es porque están pensando en irse a otros pastos. Ay, si nos movemos mejor. ¿Y si nos vamos a otro lugar? Hermanos, la oveja, te dije una cualidad, tiene una muy buena memoria. Y no puede olvidar cuando el pastor la lastimó. No. Oye, pero por 5 años, 6... No. Oye, pero te vio, te atendió, tiene muy buena memoria. Muy buena memoria. Hermano, si tienes eso en tu corazón, te he lastimado y no me lo has dicho, perdóname de verdad. Soy un hombre imperfecto. Juan es testigo, hermanos, mi esposa es testigo. Yo jamás creí que fuéramos a crecer como estamos hoy. Comenzamos 3, 4, 5 familias, todo era maravilloso. Los domingos salíamos todos a comer, nos íbamos, gastábamos, cantábamos, nos veíamos el lunes, nos veíamos el martes, nos veíamos el jueves. Éramos chiquitos, hermanos. Comenzó a crecer. Hermanos, y la mayoría de ustedes viene de otro rebaño. Y es más fácil readoctrinar que adoctrinar. Perdón, es más fácil adoctrinar que readoctrinar. Sacarte lo que traes a veces de otras congregaciones para lo que hay en estas congregaciones. Algunos de ustedes, repito, me lo ha expresado. Les he dicho, perdóname. Otros no. Pero hay antipatía y una rivalidad.
Vamos. Perdóname, hermano. Perdóname. No te voy a venir a decir, ¿quieres? Ven. No. Porque no es así. Hermanos, las mayores heridas y cicatrices que tiene un pastor, hablando otra vez del ámbito secular, las mayores heridas que tiene un pastor no es por colmillos ni por garras. ¿Sabes por qué es? Por pezuñas, mordidas y cabezazos de las ovejas. Ya casi estamos sobre el final. Gálatas capítulo 4, versículo 16 al 20. Gálatas 4, 16 al 20. Pablo le está escribiendo a la iglesia de los Gálatas. Y dice, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que nosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estáis presentes con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Hermanos, ¿qué pasó aquí? Pablo ayudó a muchas personas, Pablo ayudó a muchos creyentes a madurar espiritualmente. Pero ahora esas personas que él había ayudado a madurar espiritualmente, esas personas lo estaban haciendo sufrir. Y dice Pablo, sufro por ustedes como dolores de parto. Yo les ayudé a madurar en el camino, les ayudé a enfocar quién es Cristo y ahora ustedes están regresando a la ley. Están regresando a los antiguos ritos. Sufro por ustedes. Hermanos, cuando las ovejas se asustan, se espantan, pueden atacar al pastor con un cabezazo, con una mordida. Cuando el pastor quiere curar a la oveja a veces no quiere y sus pezuñas afiladas terminan hiriendo al pastor. Hermano, las ovejas no les importa muchas veces, hablando en el ámbito secular, a la oveja no le importa cómo se siente el pastor, porque la oveja vive enfocada en sí misma. Vive en sí misma, enfocada. Hermanos, las ovejas tienen muy buena memoria. Y te digo, esto puede ser bueno y puede ser malo. Y cuando lo toman para mal, viven aisladas como Shrek. Aisladas dentro del redil, pero están aisladas. No quieren un contacto con el pastor. No quieren ser pastoreadas. Yo voy por ellos, por el pastor, pues ya. Pues soy el pastor del redil. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Y cuando la oveja como Shrek se aísla y comienzan a estar heridas, comienzan las heridas de esas ovejas, voy a llamarlo así, esas ovejas que prefieren el chisme destructivo ante la crítica constructiva amorosa. Oye, ¿tú cómo ves eso, Eso que está por implementarse. Yo no creo que tú no, pues no, pero velo bien. Velo bien. Luego salen las heridas de ovejas que les llaman como las insurgentes o las revolucionarias. Aquellas que siempre están en contra de lo que el pastor dice. Hermanos, vamos a ir para allá, ¿para qué para allá? Por acá. No, yo no voy por allá. Yo no. No. Luego están las ovejas desertoras, las que se terminan yendo.
Las ovejas irreprensibles, las que no les puedes decir nada porque se ofenden. Las ovejas secas. Las ovejas secas, decía un pastor, hermano, las ovejas secas. Si yo dependiera de los ánimos de ustedes, decía un pastor, ya me hubiera muerto. Ya me hubiera muerto. Dice, una palabra de aliento a tu pastor en el desánimo, una nota de aprecio personal, un reconocimiento de la obra del siervo de Dios, provoca que aumente en él su dedicación y lo revigorizan para ser aún más efectivo, pues más se logra con la miel que con la hiel. Que con la hiel. Hermanos, ya estoy sobre el final. Vamos a terminar de leer Ezequiel capítulo 34. Ezequiel 34. Así como el Señor hace una llamada de atención a los pastores, hace una llamada de atención a las ovejas. Ezequiel 34, versículo 15 al 22. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré... No, perdónenme, no, vamos a leer desde el 18. Del 18 dice: os es poco que comáis los buenos pastos y que también holléis con vuestros pies los que vuestras pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbéis además con vuestros pies las que quedan, y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y cornasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las disparcisteis. Yo salvaré mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Sabes qué hacían algunas ovejas? Iban a comer buenos pastos, y ¿sabes qué hacían? Lo pisoteaban para que los demás no comieran. Iban a beber aguas limpias y ¿sabes qué hacían? Rascaban y ponían turbias las aguas para que las demás no bebieran. ¿Tú crees lo que enseña el pastor? ¿Tú crees? Yo no creo así. Y el hermano, no, pero es que fíjate que lo dijo. No, así no es. Yo no creo que debamos servir, yo no creo que esto funcione así, yo no creo que el hermano sea tan malo, yo no creo que debamos realizar aquello, yo no creo que debamos de hacer esto, yo no creo. Hermanos, entrevistan a un pastor, otra vez de secular, cabra secular. Y le comentaba esta entrevista a mi esposa y le dicen: oiga, ¿le puedo hacer una entrevista? Sí. Y dice: ¿Qué pastorea usted? Dice: pues ovejas, todas esas. Dice: pero también veo cabras. Dice: es que también tengo cabras ahí. Y le dice: ¿usted como pastor a quién ama más? ¿A las ovejas o a las cabras? Dice el pastor: a las ovejas, pero he aprendido a amar a las cabras también. Y dice: sí, dice, mira, las cabras, al meterlas con las ovejas, siguen el comportamiento de las ovejas, pero tarde o temprano sale su naturalidad. Se aíslan, no quieren ser pastoreadas, andan como locas, de aquí para allá, brincando, pegando. Dice: pero ¿sabes por qué las tengo? Porque eso me ayuda a mantener unido el rebaño. Cuando se ponen como locas, el rebaño se une. Por eso es necesario tener cabras en el rebaño, porque eso ayuda a tener unido el rebaño. Hermanos, y el pastor decía esto: pero hay unas ovejas que me quieren más que otras. Dice: bueno, no es que me quieran más, hay unas ovejas que tienen más gratitud que otras. Y les decía este joven que lo entrevistaba, le dice: ¿por qué? Le dice: porque esas que me tienen más gratitud
dice, son las ovejas rechazadas. ¿Cómo que las rechazadas? Sí, dice, la oveja cuando a veces tiene ¿cómo se le llama a los cabritos? Los chiquitos, los que nacen. Cuando tienen un corderito, a veces la oveja lo tiende a rechazar. Y una vez que lo rechaza, no hay vuelta atrás. Aunque es su propio hijo. Lo tiene y si no lo acepta, no lo va a aceptar. Lo patea. No lo quiere. Dice, y el espíritu del cabrito se entristece. Del corderito se entristece. ¿Qué tengo que hacer yo? Si yo no intervengo como pastor, se muere. Me lo llevo a mi casa, lo alimento, me lo pego para que escuche el latido de mi corazón, lo cuido y ya una vez que crece, lo vuelvo a meter al rebaño. Y cuando hago el llamado, ¿sabes cuáles son los primeros que salen a mi voz? Esos. Esos son los primeros. Los que tienen mayor gratitud. Hermano, toda decisión que tome o todas las cosas que haga en esta congregación, en este redil, siempre llevaré la carga. Siempre. Y se me va a culpar si es bueno o si es malo. Si disciplino, ¿por qué disciplino? Si no disciplino, ¿por qué no disciplina? Si muestra amor, se pasa de amoroso y de tonto. Si muestra justicia, que poco aguanta, no es nada paciente. Si predica fuerte, no tiene amor. Si predica tranquilo, las prédicas ya no me gustan, como que está perdiendo el poder, ya no salen tan buenas. Si les llamo la atención, porque les llamo la atención. Si no les digo nada, ¿por qué no se los dije antes? Hermanos, si pongo personas que ayuden como diáconos, ¿por qué esas personas? Si no pongo a otras, ¿por qué no las otras? Si te digo a ti, dices, no, yo no tengo el llamado. Pero pides y exiges como si tuvieras el llamado. Hermano, en los últimos meses me he enfrentado a varias decisiones en el ministerio. Me he enfrentado en confrontaciones con algunos de ustedes. En algunas cosas equivocadas. Quizás he herido corazones, repito. Algunos han salido ofendidos, he salido ofendido. Hermanos, perdónenme. Perdónenme, de verdad, perdónenme. Tiene que haber fraternidad entre la oveja y el pastor. Si no es así, no estamos funcionando, hermano. No estamos funcionando. Hermano, se me ha acusado de varias cosas. Se me ha acusado de falta de amor. De solo mostrar amor por unos. Se me ha acusado de que le pido dinero a los miembros, en el sentido de que para todo pido dinero. Hermanos, si es de las cosas que no predico casi, no predico. Pasaba y un hermano, esconde la cartera, viene el pastor. De verdad, no estoy mintiendo. Es en serio. Es de los menos temas que me gusta predicar, el dinero. No creemos en los diezmos aquí. No creemos, no está en la Biblia el diezmo. Creemos en las ofrendas, lo que Dios pone en tu corazón. Se me ha criticado de autoritario, de legalista. ¿Cómo que una membresía de la iglesia? Eso es muy exagerado. Otros me han dicho que me falta la humildad de Cristo porque me pedían que fuera a visitar a personas que están enfermas y le dije, no puedo, hay otros hermanos. Tú debes de ir porque tú eres el pastor y ahí muestras, ahí está Cristo en esas personas. Hermanos, otros me han insultado. Otros me han colgado las llamadas cuando estoy hablando con ellos. Otros se han decepcionado de mí, de mi esposa, de mis hijos. Otros evitan saludarme, el convivir conmigo, con mi familia. Hermanos, me han querido hasta golpear. Me han amenazado. Soy tu pastor. Soy tu pastor. Hermano, tienes toda la libertad de ir y preguntar en las congregaciones que estuve.
cómo era mi respeto hacia el pastor. Ve a Grupo Amor y pregúntale a Nahum y al pastor Miguel, que fueron mis pastores. Diles cómo fue mi conducta. Ve a Pan de Vida y pregúntale al pastor Carlos cómo fue mi conducta. Ve a Guadalajara con el pastor Alfonso con el que viví y pregúntale cómo fue mi conducta. Pregúntale, hermano. Pregúntale si alguna vez fui grosero con él. Pregúntale, hubo muchas veces que los pastores injustamente me regañaron y pregúntale si mi actitud cambiaba con ellos. Claro que no, hermanos. Porque yo sabía cuál era el llamado del Señor hacia ellos, cuál era mi posición. Y ¿sabes qué, hermanos? Estuve con ellos hasta el último día, hasta que por cuestiones doctrinales salí de ese lugar. Doctrinales. Salí del lugar. Salí del lugar. Hermanos, pastorear el rebaño de Dios es un trabajo enorme, pero para los pastores fieles recibirán la recompensa de los pastores, del príncipe de los pastores. Del príncipe de los pastores. Hermanos, fue un milagro que Shrek estuviera vivo después de 6 años, de esconderse en cuevas para evitar a su pastor. Fue un milagro, que una oveja por 6 años estuviera sola. Pero no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es una conexión de fraternidad entre la oveja y el pastor. Entre la oveja y el pastor. Hermanos, fraternidad. Fraternidad. No rivalidad, fraternidad. Nada más, hermanos. Fraternidad. Soy un pastor imperfecto, no lo sé todo. Hermanos, y yo se los he dicho. Ya cerré, yo se los he dicho. Una persona que estaba aquí me dijo, pastor, ¿qué tan cierto es que la vida de un pastor es solitaria? Estábamos mi esposa y yo. Y nos volteamos a ver y le dijimos, no. Me dice, es que a los pastores que les he preguntado, me dicen que su vida es solitaria. ¿Sabes por qué, hermanos? ¿Por qué su vida es solitaria? Su vida es solitaria, hermanos, por tantas heridas que llevan. Y por uno pierden todos. Pero no debe ser así, hermanos. No es justificable eso. No puedes decir que eres pastor si no hueles a oveja. Mi vida no es solitaria. Mi vida convive con demasiados de ustedes que por eso ven todos mis errores, a tal grado de llegar a estos puntos de exageración. Hermanos, fraternidad. Y en la fraternidad hay respeto y en la fraternidad hay amor. Si no hay conexión entre la oveja o pastor, estamos equivocados de redil, hermanos. Estamos equivocados de redil. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, sabemos que tú eres quien sustenta esta iglesia local. Sabemos, Señor, que eres tú quien nos ha puesto en este lugar, tanto pastor como ovejas. Señor, sabemos que no es una tarea fácil a la cual nos has encomendado. Señor, tú como testigo y delante de mis hermanos, yo les pido perdón, Señor, y te pido perdón a ti. Si he lastimado a un hermano, he dañado su corazón. Señor, perdóname. Hermano, perdóname.
Soy un pastor imperfecto, no soy un pastor perfecto, soy un pastor que me equivoco, un pastor que tiene pecados, un pastor que tiene luchas, un pastor que tiene desánimos, un pastor que también se enfría. Perdóname, perdóname de verdad. Señor, y este es tu rebaño, Señor. Tú eres el príncipe de los pastores. Yo oro, Señor, para que el día de mañana se levanten otros pastores, Señor, en el cual yo también como oveja pueda ser pastoreado, como oveja pueda ser guiado, porque lo necesito, Señor. Porque a veces mis fuerzas se agotan, a veces pierdo el control y necesito, Señor, ser pastoreado. Señor, no queremos vivir con antipatía, no queremos vivir con rivalidad. Somos una congregación en la cual tú nos has puesto aquí, Señor. No podemos vivir con amargura en el corazón y manteniendo distancias. Señor, ¿cómo podemos decir que queremos estar una eternidad contigo y con nuestros hermanos si cuando tenemos distanciamiento, Señor, en lo terrenal? No hay congruencia con lo que decimos, con lo que hacemos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos enfocamos en nosotros mismos y no en la necesidad del hermano, no en la necesidad del creyente. Perdónanos, Señor, porque como ovejas hemos golpeado a nuestros pastores, hemos mordido a nuestros pastores. Perdónanos, Señor, porque como pastores hemos abusado a veces de nuestras ovejas, injustamente. Perdónanos, Señor. Queremos descansar en ti y en esta mañana, Señor, liberarnos de aquella carga, liberarnos de aquel orgullo, de aquella apatía. Y queremos caminar en ti, Señor, en paz. Porque tu palabra dice que es necesario que entre nosotros haya aflicciones, haya contiendas, para que se pruebe quiénes son de ti, Señor. No todo es perfecto en el cristianismo, pero tú sí eres perfecto, Señor. Tú eres un Dios santo. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por las vidas que tú has puesto, las ovejas en este redil, Señor. Señor, quiero presentarme ante ti como un obrero aprobado, que las cuidó, las sustentó, las alimentó, y no que abusó de su autoridad, ni abusó de ellas. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.